Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Vamos a conocer quién fue Henry Kissinger, el alemán que llegó a ser secretario de Estado en Estados Unidos y cambió el rumbo de las relaciones exteriores de ese país. Hablaremos del flagelo que persigue a los pueblos del mundo, cómo es la corrupción en los gobiernos y sociedades, cómo es imperativo tener un régimen de consecuencias y la aplicación de leyes efectivas para quien atente contra el Estado. Para abordar esta temática, nos acompañan Juan Rosa, ex procurador general de la Nación, especialista en Derecho Procesal Penal y Procedimiento Civil. También está con nosotros el político y abogado Pelegrín Castillo, presidente del partido Fuerza Nacional Progresista, el politólogo Trajano Potentini, presidente del Colegio de Abogados, Jotin Curi David, ex magistrado del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho con especialidad en Sociedad Democrática y Estado de Derecho. En nuestro segmento cultural de la semana, les contamos la historia del cacao. Y en Por si te interesa, te contamos sobre la invención del refrigerador. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy como comentario cultural tenemos el caso del cacao. El nombre científico de este grano es Theobroma cacao, que quiere decir alimento de los dioses. Por eso todas aquellas leyendas de Moctezuma y de los grandes gobernantes y las clases élites de los pueblos aztecas y toda aquella variedad de pueblos toltecas, chichimecas de México, del territorio que en tiempos de Carlos V era la Nueva España, donde precisamente en 1532 se creó el dólar. No, el dólar no fue creado para Estados Unidos, sino para la Nueva España, que era parte del gran imperio de Carlos V, y se había descubierto aquellas grandes minas de plata, y entonces para apoyar su desarrollo económico se le creó esa moneda mediante un decreto que en alemán decía Dularum Tularum, y como en español no era fácil decir esa palabra, terminó en dólar. Pero esa es una historia que le contaremos luego. Ahora queremos hablar del cacao. ¿Qué pasa con el cacao? El mundo produce 4.5, 4.6 millones de toneladas de cacao. Pero los pueblos que lo siembran y lo cosechan son los pueblos más pordioseros del planeta. El cacao es nunca antes del descubrimiento de América en 1492. En Europa, en Asia, en África habían visto cacao. No, porque el cacao es de México hasta el Imperio Inca. Allí esa franja fue donde apareció, se desarrolló hasta el nivel que le conocemos y fue domesticado como parte de árbol de la selva, el cacao. Pero los pueblos que no conocen una mata de cacao, que a lo mejor nunca han visto una mata de cacao, han sido tradicionalmente los pueblos que se benefician de los torrentes de millones de euros y de dólares que produce la industrialización del cacao. Imagínese usted, por 30 años un quintal de cacao se compró aquí por 5.500, 5.000 pesos. Pero
Esto quiere decir que una libra de cacao en grano costaba 50 pesos. Pero transformada en chocolatines finos, agregándole un poco de azúcar y de leche, se convertía entonces en eso que compramos nosotros, una cajetita de chocolatines ultra sabrosos que nos la venden hasta por 500, 800, 900, 2,000 pesos. Y conviértalo en dólar por 10, 12, 5 dólares. Mientras que al productor se le paga nada. Aquí los sembradores de cacao hay que felicitarlos porque con esa foresta, esa plantación, protegen los suelos y nos crea un ambiente de temperatura más baja, la fronda, todo, la calidad del clima mejora. Pero todos los productores de cacao eran por diosero, excepto los RISEC y 3 o 4 más, que con mucha tecnología podían producir hasta 2 y 3 quintales y medio por tarea por año, pero el promedio nacional es 70 libras nada más. Y si usted, es más, en esas plantaciones de cacao, los pobres sembradores y productores le ganan más a los racimos de guineo de las matas que siembran para que les dé sombra a las matas de cacao, pues los racimos de guineo, las guanábanas, las toronjas y una serie de árboles para sombra producían más que el propio cacao, porque 70 libras con la cantidad de mano de obra y procesamiento no venían recibiendo 500, 600, 700 pesos netos por año, por tarea. Gracias a que ha habido una revaloración y una pérdida de cosecha por el cambio climático. ¿Y cuáles pueblos son los que producían el 75%? Todavía lo producen. El 75% de todo el cacao del mundo. La costa oeste de África. Miren a ver si lo que yo les digo es verdad. Los pueblos de Togo, Níger, Côte d'Ivoire, es decir, Costa de Marfil, Burkina Faso, la pobrísima Liberia, que su capital es Monroe, que Haití ayudó a fundar en el 1824, trasladando negros que se morían de hambre en Nueva York y en Chicago porque los liberaban, pero entonces los liberaban y le prohibían tener propiedades, y además la riqueza que generaron como esclavos nunca se la dieron, entonces caían muertos en las calles. Y entonces Jean-Pierre Boyer organizó un barco y buscó, se convirtió en un negociador y consiguió esos terrenos en África, y ahí se fundó Liberia, y la capital se llama Monroe, en honor al presidente de Estados Unidos, que permitió la salida de esos negros abandonados y abusados, y que Jean-Pierre Boyer trasladó a África, devolviéndolo a sus orígenes. Ahí es que se produce el 75% del cacao del mundo. Y aquí América, que es el continente de donde es originario el cacao, pues apenas se produce el 18%. Entonces, quiero felicitar a los productores de cacao, porque uno de ellos me dijo: don Ramón, Dios vino a vernos. Estoy vendiendo el quintal de cacao a 30,000 pesos. Así me lo están pagando los intermediarios que lo compran aquí. Y la estructura de compra a la flor, avanzándole dinero a los productores, terminaba de expoliarlos. De manera que a sembrar cacao, a cruzar los dedos para que esta situación de los buenos precios se mantenga, y por fin se hace justicia
con uno de los productos vegetales más sabrosos. Y creo que se va a mantener esta situación porque China, que no consumía mucho cacao, esos 1.400 millones de habitantes están consumiéndolo de manera incremental. Si usted no sabía esto del cacao, esos chocolates, esas cosas tan sabrosas, pues aquí va un aporte cultural de sabiduría popular. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. Cuatro cosas que no sabías de Henry Kissinger, diplomático, político, académico y estadista estadounidense. Henry Alfred Kissinger nació en 1923 en la ciudad alemana Fürth, pero a los 15 años se exilió en Estados Unidos huyendo de la persecución nazi. En 1943 se volvió ciudadano estadounidense y fue reclutado por el ejército para ser intérprete alemán de contrainteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Por su buena reputación académica, el presidente Richard Nixon lo nombró su asesor de seguridad nacional en 1969 y secretario de Estado desde 1973. Como secretario de Estado contribuyó a la normalización de relaciones de Estados Unidos y China. Fue arquitecto de la política de distensión con la Unión Soviética. En 1973, su mediación entre Israel y Egipto ayudó a terminar con la guerra de Yom Kippur. Fue clave en la confirmación de los acuerdos de paz París 1973 para retirar a Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1973 junto al diplomático vietnamita Le Duc Tho. Denominado como frío y calculador, fue visto como el principal responsable de la desestabilización de varios gobiernos en la región como Chile y Argentina. Luego de dejar el gobierno en 1977, Kissinger fundó la empresa consultora Kissinger Associates, que hizo millones vendiendo consejos a grandes corporaciones. Murió el 29 de noviembre de 2023 en su casa de Connecticut, a los 100 años de edad. 4 cosas que no sabías de Sabiduría en Vivo. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Si algo rechazan los pueblos es que se les robe el dinero de sus impuestos. Si algo rechazan con fuerza y con odio la población es que voten por un político que luego llega al poder, se empodera, se endiosa y entonces termina hasta robándole los dineros producto del pago de sus impuestos. Si algo odia a la gente es eso. Por eso, la democracia que no tiene un sistema judicial que garantice el castigo pleno y real a la población de que los dineros que aporta para sostener esa entidad llamada Estado, el sistema político, la democracia, el país que se descuide o que la corrupción lidere la dirección de lo que antes se llamaba la cosa pública, la administración pública,
ese país, es la democracia de ese país, corre riesgo de desencantar la mayoría del pueblo y entonces hasta aspirar que vengan tiranos, no sabiendo que el tirano es el primer ladrón. Y el tirano es ladrón o el dictador por necesidad, porque necesita manipular los ingresos de la población para mantener su dictadura o su tiranía. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que si la democracia quiere sostenerse, si quiere sostenibilidad, legitimación, la democracia tiene que garantizar que haya consecuencia. Eso que pasó aquí con Odebrecht, eso es la vergüenza más grande y nos acusa a todos los políticos. ¿Cómo puede ser que haya un país tan salvaje donde la propia empresa diga y delate y confiese que sí que sobornó y entonces el sistema judicial fue incapaz de encontrar quién sobornó? Bueno, sobornó la empresa, pero tenía un testaferro. Y además, aquí, ¿quiénes fueron los sobornados? Entonces, ante esta confesada ya, porque, por ejemplo, Leonel Fernández fue a Nueva York para elegir a Danilo Medina y dijo que iba a disponer de 40,000 millones. Y entonces cuando llega Danilo Medina al poder, Temístocle Montaz dijo que había un déficit de 147,000 millones. Fue toda la asquerosidad de autoconfesiones, de robos, de malversaciones abiertas a diestra y siniestra. Y entonces el orden judicial no encuentra cómo enjuiciar eso. Ahora todos estos juicios que le han puesto todos los nombres marinos, imagínense, faltan todavía las ballenas, faltan las orcas, faltarán muchos nombres todavía, porque apenas empieza. Y eso que solo se ha hurgado en la administración de Danilo Medina, porque si abren lo de Leonel Fernández, cualquier cosa podrá ser. Una recomendación a la democracia. Por favor, si la democracia, si nosotros los demócratas, si los que estamos en esta vida pública no nos ponemos mínimamente de acuerdo para sancionar el robo, por favor, merecemos ser políticos. Por eso hemos invitado a unos brillantes expositores y personas también de vida limpia, para que con nosotros y ustedes desmenucemos en detalle el tema de, y así lo hemos tildado, ¿habrá sanciones a la corrupción? ¿Esos juicios que están ahí serán otro Odebrecht más? ¿Pasaremos la vergüenza de que ni los fiscales ni los jueces encuentren los verdaderos culpables a pesar de que hay confesiones abiertas? Sí, yo robé. Y entonces, ¿cómo será? Yo que quiero que, y ustedes que quieren, que la democracia valga la pena en República Dominicana. Veremos. Vamos a ver qué dicen nuestros expertos. Sabemos que ellos nos van a explicar en detalle qué podrá ocurrir. No son aves agoreras, pero por su experiencia y su brillantez nos podrán contar muchas cosas. En qué falla el sistema judicial, que no es capaz de condenar a nadie, sobre todo cuando son muy ricos, cuando los robos son muy grandes. Porque hace tiempo que en esos 27 o 30,000
presos que hay ahí, deben haber miles por haberse robado una gallina, un puerco o un becerro. Y algunos están presos porque no tienen con qué pagar la fianza o porque nadie se duele de ellos y entonces ni los llevan a los juicios. Muchas gracias. Cuatro cosas que no sabías de Henry Kissinger, diplomático, político, académico y estadista estadounidense. Henry Alfred Kissinger nació en 1923 en la ciudad alemana Fürth, pero a los 15 años se exilió en Estados Unidos huyendo de la persecución nazi. En 1943 se volvió ciudadano estadounidense y fue reclutado por el ejército para ser intérprete alemán de contrainteligencia durante la Segunda Guerra Mundial. Por su buena reputación académica, el presidente Richard Nixon lo nombró su asesor de seguridad nacional en 1969 y secretario de Estado desde 1973. Como secretario de Estado, contribuyó a la normalización de relaciones de Estados Unidos y China. Fue arquitecto de la política de distensión con la Unión Soviética. En 1973, su mediación entre Israel y Egipto ayudó a terminar con la guerra de Yom Kippur. Fue clave en la confirmación de los acuerdos de paz París 1973 para retirar a Estados Unidos de la guerra de Vietnam. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1973 junto al diplomático vietnamita Le Duc Tho. Denominado como frío y calculador, fue visto como el principal responsable de la desestabilización de varios gobiernos en la región como Chile y Argentina. Luego de dejar el gobierno en 1977, Kissinger fundó la empresa consultora Kissinger Associates, que hizo millones vendiendo consejos a grandes corporaciones. Murió el 29 de noviembre de 2023 en su casa de Connecticut, a los 100 años de edad. 4 cosas que no sabías de Sabiduría en Vivo. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Nos acompañan invitados de lujo, altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es el licenciado Juan Rosa, ex Procurador General de la Nación, especialista en Derecho Procesal Penal y Procedimiento Civil, con amplia experiencia en temas legales de la administración pública. Contamos con la presencia del destacado político y abogado Pelegrín Castillo, presidente del Partido Fuerza Nacional Progresista, ex ministro de Energía y Minas. Está con nosotros Trajano Potentini, abogado politólogo y catedrático universitario por más de 34 años. Es actualmente presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. También es director de publicaciones y coordinador académico y docente de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la UAS. El panel de expertos se completa con el reconocido abogado Jotin Curry David, ex magistrado del Tribunal Constitucional, doctor en Derecho con especialidad en Sociedad Democrática y Estado de Derecho. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate será altamente enriquecedor y educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Saludos amigos. El tema de la corrupción tal vez sea el tema fundamental. Los pueblos, a pesar de que en Estados Unidos han dado una demostración totalmente aberrante, porque un candidato a quien les respetamos sus derechos, hasta condenado, entonces el pueblo por mayoría prefirió a ese que tiene como 94 expedientes y todo eso. Bueno, antes, en Estados Unidos, si un senador o un candidato presidencial se le descubría que tenía una novia, ya eso era suficiente para que tuviera que destruir su carrera, detenerla, porque la sociedad era intolerante con las pifias, con las violaciones a los códigos de ética y de moralidad pública. Sin embargo, en el tema de la corrupción, los pueblos que pagan con tanto sacrificio
sus impuestos, este pueblo se ha vuelto intolerante, rechaza de plano y no acepta. En lo que los dominicanos estamos todos unidos es en rechazar la corrupción. Por eso se han creado tantas fundaciones. Hay una que se llama Transparencia e Institucionalidad, como la que dirige el doctor Potentini, Vidal Potentini, y bueno, hay muchas más. ¿Por qué hemos invitado a estos 4 destacados, incluyendo a alguien que nos honra tanto, que fue miembro de la Corte Constitucional, que es lo más elevado que pueda haber en el orden judicial en cualquier país? Y entonces una persona tan probada en su verticalidad y su honestidad como Pelegrín Castillo, que me honra siempre su amistad. Y un Juan Rosa que se atreve a estar buscando de que la presidencia de la Cámara de Cuentas. Y él dice que es el candidato del pueblo. Uno se quiere tanto que siempre dice eso, pero bueno, ojalá que sea así. Entonces vamos a pedirle al doctor Yotin Curi, ¿por qué la sociedad dominicana, más que el gobierno, la sociedad, ha sido tan poco efectiva persiguiendo y castigando la corrupción? ¿Y por qué el ordenamiento judicial del país nos brinda cosas tan vergonzantes como este caso Odebrecht o estos casos en que están ahora, que duran tiempos y tiempos y la gente sospecha que pudieran terminar en lo mismo? Sí, muchas gracias, ingeniero. Muy contento de estar aquí en el panel. Yo quería señalar, antes que nada, que la corrupción no puede verse únicamente desde el punto de vista público, es decir, desde el ángulo de los políticos. También hay que verla desde el punto de vista privado. Hay corruptos y corruptores. Entonces, aquí el empresariado tiene también una gran cuota de culpa con el tema de la corrupción, pero eso no se toca. Eso no se toca porque hay una connivencia entre políticos y empresarios. Esa es la verdad. Porque muchos dicen que muchos de esos empresarios tienen el dinero robado por los políticos. Claro, invierten en las campañas para luego sacar, acaparan todos los negocios del Estado, emplean el tráfico de influencia y se lucran. Es decir, si invierten 10 millones, ganan 100, así de simple. Entonces, esa corrupción no se toca. Y obviamente también tenemos un poder judicial comprometido, siempre ha estado comprometido, ha habido corrupción, no ha habido voluntad política tampoco para enfrentar el problema de la corrupción, y que ha traído eso como consecuencia el descrédito del sistema democrático. Por eso tuvimos a Chávez en Venezuela, que ganó muchos referéndums, muchos plebiscitos. Tenemos a Bukele actualmente en El Salvador y Milei, que es más o menos una... Entonces, eso se va a seguir propagando porque es el descrédito de la democracia. Actualmente estoy leyendo un libro que se titula Cómo terminan las democracias, de la dictadura, de Robert Levitsky y otro autor que está en Cuesta. Muy interesante, y señala cómo el proceso democrático ha ido, y no solamente aquí en Hispanoamérica, sino también en los países desarrollados, porque en la medida en que no hay un poder judicial sólido que sancione los actos, ¿verdad?, los actos de corrupción, en esa misma medida el sistema se va permeando y va perdiendo credibilidad ante los ciudadanos. Y eso es lo que está pasando entre nosotros, donde tenemos un país haitianizado, con un gran permeado por el narcotráfico, con una corrupción colosal, en fin, con muchísimos problemas, y vemos que el voto del ciudadano en nada incide para la solución de los grandes problemas colectivos. Entonces tenemos definitivamente una democracia que está languideciendo. Algunos autores han acuñado el término la fatiga de la democracia, en el sentido de que ya acusa cansancio y ya la gente no la ve como
la alternativa para la solución de sus problemas. Entonces ese es un problema serio y por eso ustedes ven que muchos jóvenes ya incluso evocan la dictadura trujillista que no vivieron en ella como un remedio de poder salvar el país contra esos grandes problemas, la haitianización, la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia común, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema complejo, pero definitivamente en un país donde no hay consecuencias, un régimen de consecuencias, no podemos hablar de una auténtica democracia, porque la democracia supone instituciones y leyes que se apliquen con rigurosidad, independientemente de la importancia o la relevancia política o social del personaje o económica. Pero lamentablemente sabemos cómo es nuestro país y la justicia no ha estado a la altura de las circunstancias. Y esa es una de las causas de la fatiga. Pero usted fue miembro de la Corte Constitucional. Sí. Y el pueblo tiene la impresión, dirigida por Milton Ray Guevara, de que en ese tribunal no hubo corrupción. Incluso la gente lo tiene en un alto nivel de valoración. Entonces, así es. Como que es posible algo de cambio. Sí, es posible, claro, pero sabemos que, ¿verdad? En toda regla hay excepciones. Claro, el tribunal hizo una gran labor, el Tribunal Constitucional. Creo que se mantiene también con los actuales miembros, que son, en su gran mayoría, son personas muy competentes, pero el problema no es solamente el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia, es la justicia en sentido general, sobre todo la justicia penal, que es donde se conocen los casos de corrupción. Ahí se permean. También en la Suprema hemos visto que a veces tienen un criterio y luego lo cambian sin justificación alguna. Esas contradicciones también, claro, eso sucede a lo largo del tiempo cuando se van cambiando las matrículas. Entonces, esa incertidumbre que una vez el profesor Pellerano llamó a los abogados que somos aprendices de brujo, en el sentido de que no podemos predecir lo que va a pasar en una profesión como la nuestra, porque una cosa dice hoy un determinado tribunal y mañana la cambia, según el caso, según el criterio o las circunstancias. Entonces, el tema es que no hay democracia sin instituciones sólidas, fuertes y sin leyes que se apliquen rigurosamente. Eso es definitivo. Bueno, doctor Pelegrín, usted duró como 18 años, 20 años, sometió muchos proyectos y le tocó la función de supervisar la sociedad completa, porque la gente cree que los legisladores solo supervisan al gobierno, es a toda la sociedad. Sí. Y siendo usted casi un puritano en el orden judicial, buscando que, por lo menos, quiero decir, que la justicia se sirva oportuna y, como dice la Constitución, totalmente gratis. ¿Qué puede usted decir de estas aberraciones que estamos viendo? ¿Usted cree que estos juicios terminarán condenando como se espera? Ante todo, muchas gracias. Muy contento de encontrarme aquí en tu compañía, buen amigo, y en compañía de estos compañeros de panel, a quien distingo y aprecio. Y pasando a responder la inquietud, yo debo señalar que hace mucho tiempo me involucré en el análisis del fenómeno de la corrupción. Lo estudié y yo personalmente me he formado un criterio, una perspectiva del tema de la corrupción en los estados como el nuestro. Obviamente también estoy consciente de que con el proceso de globalización la corrupción se ha globalizado. Eso es un hecho. Y hay pruebas más que sobradas. Siempre refiero el libro de Andrés Oppenheimer, Ojos Vendados, es una joya, explicando cómo la política norteamericana, a partir de un informe de la Comisión Levine del Senado norteamericano, con la política norteamericana, las acciones de la banca en Estados Unidos,
permitieron la corrupción de las grandes empresas norteamericanas, lo que era antes una situación de mucho riesgo para las empresas, reputacional y económico. Y sobre todo, no solamente eso, sino el narcotráfico. Como se expandió, por ejemplo, el narcotráfico en muchas regiones de América Latina con el apoyo de la banca norteamericana. O sea, esa obra es clásica de Andrés Oppenheimer, que es un periodista que está fuera de sospecha de ser anti-norteamericano. Pues miren, mi conclusión... Como usted ha dicho, y usted es tan amigo mío, fue posiblemente a principios de los 60 que empezó esa costumbre de llamar a los estadounidenses norteamericanos. Sí. Cuando Norteamérica tiene a México, Groenlandia y Canadá y Estados Unidos. Sí. Los gringos. Vamos a decirle, vamos a usar la expresión popular, los gringos. Los gringos. Gringolandia. Miren, yo personalmente creo que en los estados como el nuestro no hay casos de corrupción. Es muy simple decir, hay corrupción, casos de corrupción impune. No. En los estados como el nuestro, y en buena parte de los estados del mundo, hay estructuras de corrupción, sistemas de corrupción y cultura de corrupción. En otra palabra, el fenómeno es algo que desborda la casuística. Porque hay países que tienen casos de corrupción, lo persiguen con mayor o menor eficacia y la corrupción la mantienen controlada, pero son la minoría. En países como el nuestro, y ya a nivel global, lo que se ha dado es el fenómeno de encanallamiento de la economía global, y eso tiene efecto en las economías locales. En la Cámara aprobamos, por ejemplo, una resolución que se la entregamos al embajador Fanning, al embajador de España, al embajador Fanning de Estados Unidos, a los representantes de los organismos internacionales, donde le pedíamos que hiciéramos una prueba de investigación conjunta de las autoridades dominicanas con el Congreso dominicano, con los miembros de la OCDE, los países miembros de la OCDE con los que República Dominicana interactúa, y que evaluáramos sobre todo cómo se estaba aplicando la Convención de Pago de Soborno a funcionarios públicos extranjeros en operaciones de comercio exterior. Si ellos estaban aplicando la convención o no, si habían tomado medidas o no. Y yo recuerdo que cuando ellos recibieron ese planteamiento, ellos inmediatamente... Eso era un sobre explosivo. Explosivo, fuimos Minuta, Bar y yo, y se lo entregamos. En otro caso, yo fui donde el encargado director de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, el lavado, el terrorismo. Y ahí básicamente, cuando le entregamos al doctor Costa Pinto el documento, lo leyó, nos dijo, miren, yo les voy a agradecer que ustedes promuevan esto a nivel internacional. Porque era básicamente un reto a los países que permanentemente nos vienen diciendo ustedes son corruptos. Pero resulta que cuando uno analiza los casos de corrupción grandes en República Dominicana, en todo hay alguna gran empresa extranjera y a veces hasta un embajador metido detrás de algún gran negocio. Eso es una realidad. Un negocio no santo, porque puede haber negocios perfectamente lícitos que un embajador debe apoyar, pero hay operaciones que son muy sensibles. Eso lo hicimos. Y esto es bueno tenerlo presente porque, y voy a la médula del problema, porque tenemos que entender que esto tiene que ver mucho con el Estado débil. Gunnar Myrdal ganó Premio Nobel de Economía por unas investigaciones que hizo
en la década de los 60, 50, 60, sobre el tema de la corrupción. Primer economista que ganó premio Nobel por hacer un análisis del impacto de la corrupción en el desarrollo de los pueblos. Y ahí él demostraba que la corrupción no era como se decía en ese momento, que era una especie de mecanismo inevitable para activar la economía, para dinamizar la economía y el proceso de toma de decisiones a nivel del Estado, sino que cuando el Estado era muy débil, se producía un fenómeno de causación circular acumulativa. ¿Qué significaba? El Estado débil generaba corrupción, la corrupción generaba más debilidad, y así sucesivamente, hasta que el Estado perdía la capacidad de aplicar sus propias leyes con un estándar mínimo de igualdad, de transparencia, de equidad. Y ahí venían los estados fallidos, los estados muy débiles, y él ponía los ejemplos. El enfoque estuvo centrado en Asia Central, pero eso era aplicable a todo el mundo. Entonces nosotros hemos tenido ese problema del Estado débil. Aunque el Estado tenga muchos empleados, aunque el Estado tenga mucho presupuesto, un porcentaje importante del Producto Interno Bruto, la fortaleza de un Estado no se mide por eso, se mide fundamentalmente por la capacidad de hacer cumplir sus reglas, empezando por la Constitución, por las leyes, por su normativa, con unos estándares de equidad, de transparencia, de justicia, de respeto a la propia ciudadanía. Entonces, cuando eso no se da, los países pierden, porque eso se convierte en una retranca al desarrollo, acentúa las desigualdades económicas y termina incluso arriesgando al Estado a convertirse en un Estado canalla o un Estado fallido, y genera conflictos internos de todo tipo. Eso lo vamos viendo. Los estados que tienen conflictos ahora mismo, muchos de ellos, en el origen está el alto nivel de corrupción estructural, sistémico, cultural. Miren Ucrania, miren Siria. Para poner un ejemplo, la misma Corea, que tiene problemas de corrupción estructural histórico, a pesar de ser una economía de la OCDE y avanzada. Claro. Entonces, ¿cuál es la regla de la corrupción? El profesor Kigler de MIT señalaba que la corrupción florecía inevitablemente donde se daban procesos de alta concentración de la riqueza y del poder, tendencia al monopolio, al oligopolio, a las colusiones, donde las autoridades gozaban de mucha discrecionalidad a la hora de tomar decisiones. El margen de discrecionalidad aumentaba el riesgo de corrupción, y donde no había transparencia. Mucha gente entiende que la lucha contra la corrupción tiene que darse exclusivamente en el ámbito penal, de juicio, castigo. Y yo entiendo que eso es inevitable, porque tiene que haber un efecto ejemplarizante, tiene que haber consecuencias, todo eso. Pero si no nos vamos a los factores estructurales que generan corrupción y que están íntimamente relacionados en esa articulación perversa que se da entre el modelo político que tenemos con el modelo económico que tenemos, no basta la experiencia de juicio y castigo. El sistema se puede, y tenemos experiencia, se puede perfectamente renovar cada cierto tiempo haciendo experiencia de juicio y castigo, castigando gente. La gente se siente bien, estamos avanzando, pero esos son sacrificios del sistema. Sangrías. Para que el proceso de corrupción continúe. Entonces tú puedes tener cada cierto tiempo unos grandes juicios espectaculares. Pues, aguánteme ahí. Y no nos vamos a la raíz del problema, que lo quiero resumir, Ramón. Sí. Mira, nosotros somos una economía
nominalmente de mucho crecimiento, de mucho éxito capitalista, pero real y efectivamente de alta concentración con un sesgo extractivo de renta. El sesgo extractivo de renta, el rentismo, en el ámbito de la economía, de los sectores estratégicos de la economía, va de la mano con el modelo político que tenemos, que es clientelar, populista, patrimonialista, históricamente. Para que usted siga teniendo más oportunidades, sí. Usted se quedó en la corrupción estructural. Sí. Volveremos a ese Sí. tema. Vamos a ver el doctor Vidal Potentini. ¿Qué nos puede decir el planteamiento que hemos hecho? ¿Habrá sanciones a estos tantos juicios que estamos presenciando de administraciones que ellas mismas se delataron y dijeron que cometieron actos de corrupción a dos manos? Pero pasó lo de Odebrecht, que la empresa confesó y luego el sistema judicial dominicano no encontró a nadie que fuera culpable. Pero saludar al país, al planeta Tierra, ¿verdad? Porque la magia de la tecnología nos permite interactuar y llegar de tantas diversas formas con lo que son espacios como este, donde pues también extensiva la distinción y la honra de compartir con este distinguido panel de un tema tan trascendente que en mi caso, desde Sociedad Civil por más de 20 años, pues vengo abordando desde Fundación Justicia y Transparencia. Y recuerdo que en esa labor, en esa gimnasia, ¿verdad?, de verificación, de seguimiento, de veeduría que nosotros pues practicábamos de forma frecuente, todos los años servíamos y le dábamos algún calificativo, el año de la Involución Democrática, precisamente por la relación que guarda el tema democracia con el descalabro de las instituciones, de la moral, de la ética. Y como decía Pelegrín, ¿por qué no?, de este entorno que para República Dominicana es estructural, sistémico y hasta cultural, donde yo he dicho en algún momento que se ha perdido la capacidad de asombro, porque cuando tú buscas, siquiera a la hora de hacer un símil de algún grado de lógica o de equilibrio, la Constitución al presidente para enajenar no solamente un patrimonio, un bien público, sino además, artículo 128, la letra me parece que es otra, sino también afectar las rentas nacionales, que ahí entra la erogación, la disposición de cualquier cantidad, de cualquier capacidad económica, necesita, si pasa de 200 salarios mínimos, necesita de ir al Congreso en ese justo equilibrio de contrapeso de los poderes, como aquí vemos este festival, por ejemplo, de contratos que involucran por una edificación por 10 años, o sea, un asunto irracional, más de 1.000 millones de pesos. Y como si nos vamos hacia atrás, por eso definitivamente sistémico, no solo los casos que aquí se han observado de, por ejemplo, Odebrecht, tú te vas más atrás, y yo recuerdo que fue una de las críticas que nosotros formuláramos en algún tiempo, la reforma agraria, Balaguer como uno de los padres de la misma, imbuido de una mística, de una necesidad de que eso se destinara para la producción, cómo se prostituyó este esquema, y vemos entonces cómo por centavo se ha venido deshuesando, se ha venido prostituyendo y satanizando el patrimonio público, ¿verdad? Descuartizando el Estado bajo diversas modalidades. El caso, por ejemplo, que ya eso no lo recuerda nadie, del cementerio Puerta del Cielo, eso fue vendido en centavos en aquel entonces, y ya ven ustedes cuál es el uso, que nada tiene que ver con lo que es la siembra. Y así sucesivamente, Odebrecht, las cárceles, las Parras. Las cárceles, que las ahora Parras. hay que gastarle de que 600 millones. Bueno, se habla de 2.000 millones, ese sería un menudo inicial. Una cárcel que estarían casi reivindicando. Que estaba terminada y que fue entregada. Bueno, estarían casi reivindicando, entiendo yo, a Jean Alain, con una serie de casos que voy a explicar por qué lo mismo, pues yo no veo que vayan a concretar o que van a tener algún resultado positivo. Entonces, todos los años nosotros servíamos un informe. Y yo digo, bueno, pero es que no avanzamos, estamos en lo mismo. Ya yo cogía los informes de los años anteriores, los remozaba, lo adecuaba y era lo que presentaba. Digo, bueno, estamos en un círculo vicioso. ¿Qué está pasando aquí? Y tú sigues observando, dices, bueno, tenemos una hiperlegislación. Somos de los países que más se han preocupado. Yo recuerdo a Pelegrín
en su rol de constitucionalista, como parte de quienes redactaron o participaron del proceso, supervisión y seguimiento del tema de la Constitución en el 2010 y después también defendiendo y trabajando internamente ya como legislador en las buenas nuevas que se anunciaban, que somos de las pocas constituciones que tienen un capítulo, y en esto creo que fueron celosos y es positivo que se diera ese mensaje, un capítulo, artículo 140 y siguiente, destinado ya en el entorno de institucionalidad de la propia Constitución, con adopción de Estado social y democrático de derecho, destinado ese capítulo a la proscripción de la corrupción en la Constitución. Don Vincho, con quien pues trabajé de cerca, desde el enfoque y en algún momento también representando ni siquiera el país, sino como contraparte de todo el sistema, de todo el esquema, en la Alianza para Gobierno Abierto, de lo que fuera pues el primer levantamiento que se hiciera en la República Dominicana. A mí me correspondió supervisar bajo ese contrato con los Estados Unidos, el Departamento de Estado, que era que manejaba esa parte, los Estados Unidos de América, para no darle de Norteamérica, el planteamiento del tema del portal de contrataciones públicas, de acceso a la información pública, del SIGMAR que se usa para de los datos abiertos. Todo ese esquema nos correspondió a nosotros. Y recuerdo a don Vincho que un trabajo y una gran preocupación. Y tú dices, bueno, tenemos un entorno sistémico de muchas leyes, muchas preocupaciones, somos parte de todas las convenciones a nivel internacional, la de Mérida, que ahora veo que se está completando lo que sería una deuda que tenemos pendiente de hace mucho tiempo, porque es mandatorio en función de lo que sería este esquema convencional internacional de combate a la corrupción, el que teníamos que tener, ya van 6, 7 rondas de lo que es el MESIC, que es el mecanismo de seguimiento de la OEA a lo pautado en esta convención contra la corrupción, y tendríamos que configurar, al día de hoy no se ha logrado. Vi que recientemente, pues nosotros lo hemos pedido siempre, el presidente pues hiciera el planteamiento ya ante el Congreso, que es una ley que establezca un sistema nacional. Lo ideal tal vez hubiese sido que tuviera tal vez en el mismo Código Penal. Por eso parecería que ya en el orden punitivo estamos tirando la toalla, porque vemos también que la parte del sicariato se está difiriendo para una ley especial. Y nos estamos apartando de la parte de la estructura propia del Código, pero una ley que establece un sistema nacional de protección de testigos de aquellos que denuncian la corrupción. Y saben ustedes que está muy en boga el tema de las delaciones premiadas, que es lo que le ha permitido en alguna forma, falta de logística, de presupuesto, de dinero al Ministerio Público, pues llegar a algunas conclusiones o a presentar algunas evidencias de triunfo, que en muchos casos pues también sirven de cuestionamiento por la forma a veces en que todo esto se da. Pero lo cierto es que pese a todas estas leyes, a la afectación que tienen el orden democrático, y por eso digo, el problema es más complejo de lo que pudieron no apreciar, porque tú dices, bueno, la parte de la democracia, es que la democracia tiene unos vicios que potencializa ese proceso diabólico de emergencia de la corrupción a lo interno del Estado. Tiene unos vicios que no son del tema de corrupción, sino unos vicios propios del sistema democrático, como lo es el clientelismo, la compra de conciencia, el tema de los grandes gastos de publicidad, la logística. O sea, como la política, gente como Pellegrini, yo creo que no pueden participar, ya les va a ser difícil participar con alguna posibilidad de éxito, porque tú tienes que gastar una cantidad, exponer la fortuna que tú por tantos años has venido cultivando, has venido con tu trabajo. Entonces se ha mercantilizado la política y ello supone que devenga en un negocio que afecta sensiblemente a todo el entorno o a todo el tema democrático. Entonces, si nos vamos a cuál es el resultado que tenemos a nivel del juzgamiento y del seguimiento, mínimo, porque hay contradicciones en lo que es la emergencia de ese Estado de Derecho, de ese imputado como el centro de la atención punitiva, de las garantías, del tiempo de los derechos, del tiempo del neoconstitucionalismo, con el debido proceso de ley. Aquí se interrogaba hasta no hace mucho con un palo en la mano. Entonces eso choca con lo que es el Código Procesal Penal y más aún con la Constitución, y por qué no también con el entorno directo que hay de asimilar los tratados y acuerdos internacionales como con efectos vinculantes dentro de la República Dominicana. Entonces tú tienes que tener unas garantías que muchas veces están divorciadas de lo que es la realidad interna que tiene un Ministerio Público, que no tienen ni siquiera una pensión, que tienen que pedir salario, que tienen que morirse con 70, 80 años ahí, porque si se van para su casa se mueren más rápido porque no le va a alcanzar los 2 o 3 pesos, que no hay ni siquiera un sistema y que no se ha observado
Por eso hablo de un tema sistémico y que no se ha observado ni siquiera lo que le corresponde presupuestariamente. Entonces, con esa logística mínima, miserable que tiene el Ministerio Público. Del Ministerio Público. El Ministerio Público, esa gente no tiene ni pensión, por eso era que tenían en estos días. Y los jueces, que están un poquitito mejor, pero también tienen que estar reclamando. El juez es el mayor esclavo que hay en un sistema como este. No hay un juez, que se lo puedo yo decir, como testigo de sección, que usted vaya a su casa y que no tenga una oficina ahí, porque tiene que llevarse el trabajo. Y hay una mora judicial porque faltan tribunales, faltan en furgones, en condiciones de indignidad. Entonces tú dices, bueno, estas son la gente que van a combatir la corrupción. Si tú a la hora de examinar, haciéndole falta a toda esta logística, están en disposición de llenar los requerimientos de ese debido proceso de ley, pueden enfrentar esa batería de abogados que están bien pagados y que tienen toda la logística a su servicio. O podemos llegar a alguna resolución con casos como uno, no sé si el Antipulpo o el mismo de Jean Alain, que tenía 12,000 y tantas páginas, que solamente incorporarlo por la lectura en las diferentes etapas jurisdiccionales tú te vas a llevar una vida, y que te presentaban 400 testigos, 3,000 y tantas pretensiones probatorias. Hay viabilidad, hay posibilidad, esos casos no van para ningún lado. Lamentablemente tenemos el sistema y tenemos la justicia que pagamos. Yo no le veo viabilidad. Pero mire, usted está revelando cosas que no digo que nunca se hayan dicho, pero sí se le hace poco caso, se dice que se le hace poco caso y no se ha dicho con el énfasis que debería decir. Y sobre todo, no lo han dicho la gente que tienen fe pública lo suficiente. Porque usted mismo, yo lo voy a acusar de haberlo dicho pocas veces porque yo mismo no estaba enterado, ni tampoco Pelegrín. Y los menciono a usted y a Justin porque cuando ustedes hablan, yo inmediatamente... Sí, pero si entra a la internet de forma reiterada, yo hice el planteamiento y hacía hasta el análisis con punto y coma, la cantidad de imputados, y hacía el ejercicio de cómo se va a manejar esto. Y llegué hasta hacer propuestas, digo, pero individualícenme esas acusaciones, porque la cárcel, por ejemplo, Las Parras, que es uno de los temas que están, no tiene por qué estar, llévenlo por separado y no le tengas un juicio, tenle 3, 4, para que cada uno de manera individualizada, porque lo permite el Código Procesal Penal. O sea, tú no tienes por qué integrar y darle una mega amplitud a un caso que se va a traducir entonces en esfuerzos inútiles. Bueno, como tenemos que ir en la mitad del programa, una pausa, me gustaría que Juan Rosa, ¿para qué usted aspira a ser presidente de la Cámara de Cuentas si eso no ha servido para nada? Sí, así mismo es. Porque posiblemente parte de esta negación de justicia y de esta flagrante corrupción, el mejor aliado que ha tenido la corrupción es una Cámara de Cuentas que no presenta las auditorías como debe, en el momento en que debe, y que se siente a veces, dice que abrumada, que no tiene presupuesto para contratar la cantidad de abogados y de especialistas. Cuéntenos. Sí, fíjate, Pelegrín había expresado la debilidad del Estado en cuanto a la persecución de la corrupción. Creo que estamos en un momento preciso para cambiar todo ese panorama, pero tiene que haber voluntad. Entonces, con la nueva Cámara de Cuentas, que se irá allá a conformar ya a partir de, por marzo, por ahí, el próximo año, estamos en un proceso de evaluación. Creo que todo esto debe de cambiar, porque una interrogante, si el Estado tiene los organismos competentes para las sanciones a la corrupción, ahí tenemos la Procuraduría, pero ahí tenemos la Cámara de Cuentas, que es un organismo con competencia para fiscalizar y auditar no solamente a las empresas públicas, sino a aquellas empresas también que perciben fondos públicos. Pero ahí podemos ver la importancia de estas instituciones. Pero ¿a quiénes han sido los protagonistas de las cámaras de cuentas? Personas que durante el año que deben de rendir cuentas al Congreso sobre la cantidad de auditorías que hicieron para velar por los fondos públicos. Entonces, rinden un informe sin ningún resultado.
Yo planteo y me presento porque esto debe de cambiar. Y si no cambiamos ahora, si no cambiamos, nos veremos luego en el porvenir como un desastre público ya. Ya esto es alarmante, la situación actual. Ahí tenemos las acciones de la Procuraduría en la lucha contra la corrupción. Tenemos partícipes importantes dentro del proceso de la corrupción. Pero ¿tú sabes cuál ha sido la decisión de los tribunales? Que no hay delito en esos actos corruptos, el caso de Odebrecht que pusimos de ejemplo. Eso no puede ser posible. Un caso tan sencillo como la Odebrecht, un caso tan sencillo como el caso de la Odebrecht, que eso cualquier estudiante mío de la universidad le daría cátedra a esos que tomaron esas decisiones. Pero te voy a poner un ejemplo. ¿Y la Procuraduría ha viajado alguna vez a Brasil? Oh, pero ven, hay el actor principal que salió del Palacio Nacional, preso salió, y aquí, oye, ni lo mencionamos en los expedientes. Pero además decía Potentini, los expedientes... Usted se refiere al apellido Cruz, ¿no era? Joa Santana. A Santana. Sí, Joa Santana. Pero ahí tenemos... Santana. Joan Santana. Ahí lo que decía el mismo, ahora mismo, Vidal Potentini, sobre la corrupción. Esto tiene que parar. ¿Cómo va a ser posible? Por ejemplo, la Procuraduría, que yo he criticado esto, y lo he acusado de cómplice. ¿Tú sabes por qué lo he acusado de cómplice? Porque ¿cómo va a ser, señores? Nosotros que somos abogados, ¿cómo va a ser que una Procuraduría presente un expediente de 20.000 páginas? Señores, no hay tribunal en el mundo que lo lea. Entonces, es un acto de complicidad de la misma Procuraduría. En Estados Unidos, en Europa, no hay expediente de 10.000 páginas. No, es en ninguna parte del mundo. Por los casos de corrupción. Oye, en un expediente usted tiene que poner los hechos solamente. Los hechos. ¿Qué artículo del Código Penal que penaliza la corrupción está contenida y violaron? Y lo que dice el mismo código, o sea, en el Código Procesal Penal en esa parte, pero en el Código Penal te dice a ti 2 años que hay que... Y eso no puede ser posible, señores, una página de 12.000, 15.000 páginas para usted hacer una simple acusación. Pero te voy a decir una cosa. Cuando la Procuraduría viajó al Brasil, que a través de la cooperación internacional que está instituida en el Código Procesal Penal, tienen derecho de solicitar la cooperación internacional de los países, usted viajar allá mismo, interrogar y hacer lo que usted considera dentro del proceso. No, pero tuvieron muchos encuentros, la Procuraduría con la gente de Brasil. Yo recuerdo a la misma magistrada Yen, ahora que los resultados no se concreten, pero se maneja mucho la parte de la cooperación penal internacional, con las limitaciones propias, sobre todo Estados Unidos colabora mucho con esa parte, hay una relación permanente. Pero de todas maneras, Vidal Potentini, yo puedo llamar una complicidad de la misma Procuraduría en esos casos. Una misma complicidad. Yo fui procurador y no hubo un juez. Está bien, pero durante mi ejercicio pero en su rol, que no avalara mi pedimento. Si usted buscara y encontrara y le designaran presidente de la Cámara de Cuentas y usted cumpliera, si quieren, un 70% preparando las auditorías en los actos porque aquí la corrupción es tan cultural que a lo que hemos desempeñado algunas funciones públicas y la gente ve que no somos ricos, la gente misma nos dice, usted se está haciendo, usted se está haciendo, porque no es verdad que el que pasa por ahí no sale podrido de cuarto, así dice la gente. O usted es un pendejo. O usted es un buen pendejo. Eso sí. Pero mira Ramón, actualmente yo aspiro a la Cámara de Cuentas, pero no para realizar ni un 70% de la programación, es el 100% de la programación. Porque es muy sencillo y eso no es algo nada complicado. Usted tiene que hacer su programación anual y cumplir con esa programación, fiscalización, auditoría,
Porque cuando tú realizas una fiscalización, la misma fiscalización te va a decir a ti si se requiere la auditoría. Bueno, vamos Entonces, a tomar... en ese aspecto, tú lo que debes es de actuar en consecuencia. Vamos a tomar una pausa, unos aperitivos, un poco de agua y volveremos. O seguimos de inmediato o hacemos la pausa. Ok, vamos a hacer la pausa porque aquí en Sabiduría Popular sabemos atender a nuestros invitados. Sabiduría en vivo. Por si te interesa, hoy te contamos la historia de un invento tan necesario y a la vez común en el día a día de nuestros hogares y nuestra sociedad. Hoy les contamos cómo se creó el refrigerador. ¡Atención! Iniciamos. Los primeros vestigios por mantener conservados alimentos en frío se remontan a Persia, en el siglo IV a.C., cuando se crearon los yacal. Construcciones tipo cuevas eran capaces de almacenar alimentos en pleno desierto. En la antigua Grecia y Roma existieron los llamados sikter, pequeñas vasijas circulares donde se introducía la bebida y ésta se dejaba flotando sobre agua fría o con nieve. En 1784, el médico escocés William Cullen creó las bases de procesos químicos que repelen el calor y los procesos de materiales de enfriamiento de forma artificial. Posteriormente, los inventores estadounidenses Jacob Perkins y John Gorrie desarrollaron las primeras versiones del refrigerador moderno. Sin embargo, el pionero de su desarrollo y comercialización fue el ingeniero francés Charles Taylor, quien en 1867 inventó un dispositivo destinado a fabricar hielo. Entre 1868 y 1869, Taylor se centró en el análisis del proceso del frío industrial y sus aplicaciones. En 1876 consiguió construir su primer frigorífico plenamente funcional. Este proceso le permitió acondicionar un primer buque para carne refrigerada, trasladando un cargamento desde Argentina a Francia. Por su parte, mis pequeños saltamontes, fue la inventora estadounidense Florence Parpart en 1914 quien obtuvo la patente de una nevera eléctrica. En 1923, las marcas Electrolux y Frigidaire lanzaron a la venta la primera nevera eléctrica, Monitor Top. Su desarrollo siguió de manera constante en innovación y tecnología. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se incorpora el congelador como una parte esencial del frigorífico. En las últimas décadas, se han desarrollado tecnologías avanzadas para reducir el consumo de energía y minimizar el impacto ambiental. Una historia más que interesante, muy importante, que marcó un antes y después en la historia humana. Y hoy te la contamos, por si te interesa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. ¿Qué intensidad de frustración recibiría la sociedad dominicana si estos juicios, que parece que desbordan la capacidad del Ministerio Público, al tener tantos juicios, y si uno solo tiene 10,000 páginas y cada uno tiene 5 o 6,000, serán como 100,000 páginas que nadie las va a leer? Entonces ya yo puedo olfatear que eso no llegará a nada. Doctor Vidal Potentini, ¿qué piensa usted? Mire, la trascendencia y la importancia de esos juicios, Pelegrín de Soslayo la advertía y decía en algún momento, bueno, es que hay la necesidad de que sea un fenómeno ejemplarizador alrededor de estos procesos y de este seguimiento y de este castigo esperado. Eso en el derecho penal se llama la prevención negativa general. O sea, cómo el derecho penal sirve para prevenir con ese disuasivo, con ese día a día, con ese escarnio público alrededor de esa pena ejemplarizadora que se espera. Porque los códigos, las leyes, ciertamente no están para solucionar un fenómeno como el de la corrupción, que es multiactor, multifactorial, multicausal. Hablar de la corrupción, un fenómeno de grandes dimensiones, que lo que las leyes hacen es activarse a partir de la comisión de lo mismo. O sea que es controlarlo lo que se requiere, tenerlo en niveles
que se pueda manejar porque es inherente a la naturaleza humana. Pero cuando desborda ya todas las capacidades, como es el caso de República Dominicana, donde es estructural, ha perdido, reitero, la capacidad de asombro, ya no sabemos. Y se ha perdido la vergüenza. La vergüenza, no sabemos distinguir dónde hay corrupción y no, cada vez que tú ejercitas el darle 5, 100, 200, 300 pesos a un tráfico ya un AME para que no te pongas una multa, estás participando de corrupción. Cada vez que te vas a una institución pública a usar el tráfico de influencia es una modalidad de corrupción. Y cada vez que un funcionario abusa de su poder, no importa el rango, eso es corrupción. Es corrupción, pero ya eso no se advierte, porque ciertamente es algo ya que es fruto de una cultura. Entonces ahora asistimos a buscar ese necesario destierro de esta tradicional impunidad que solo se logra, solo se gesta a partir de la institucionalidad, del respeto de las leyes, del funcionamiento de la justicia, que es ese muro de contención definitivamente entre una democracia a un caos, a un desorden, a la estabilidad de la democracia, porque ciertamente no es la panacea, no es el mejor de los, o sea, no es la solución a todos los problemas de naturaleza, de corte convivencial, pacífico, pero evidentemente que es el que más funciona y lamentablemente tiene esa crisis, aunque hay un ciclo que vuelve cada cierto tiempo, como en la economía, y que pasa y que se va reseteando y va produciendo sus propios remedios. Pero tómame estos 2 minutos. ¿Y cómo estos países escandinavos lograron llegar al nivel no solo de controlarla, sino que cada año hasta cierran cárceles porque hay menos delincuentes? Se traduce en institucionalidad, se traduce en educación, se traduce en formación, se traduce en ir gestando una cultura de transparencia, una cultura cívica, desde el inicio, desde la formación de un ser humano de esto, ¿verdad? De cualquiera de esos países, que dar traste finalmente con que haya ese respeto y haya esa institucionalidad, pero sobre todo haya esa conciencia. Por eso hacía referencia también Pellegrini de los estudios, los levantamientos y los diagnósticos y la relación de este Nobel de Economía que tiene esto con el desarrollo humano. O sea, hay esa conciencia que te la da la formación. Cada vez que te robas un peso está despojando a una persona que lo necesita para la salud, que lo necesita para la educación. Pero yo pude ver, yo viví y estudié algún tiempecito en Suecia y en Noruega. Recuerdo que un día iba con el doctor Ule Devek, iban para de Suecia a Noruega, y yo iba manejando, él iba al lado mío, y como son estepas, los árboles casi no crecen, íbamos en un 4x4 y yo podía ver que no venía nada, entonces veo un pare y yo aminoré la velocidad, pero seguí, y él furioso me dio así en el muslo: y usted no ve un pare. Porque es un tema de formación. Caso dominicano, usted va a un baño, se encuentra con una cantidad de dinero que se le ha perdido a alguien, y el dominicano, dentro de su inventiva, dentro de su folclore, eso se lo dio Dios, que es que le está ayudando. No es que de otra persona que es el que lo necesita. Es Dios que le ha puesto la oportunidad, es Dios que lo... Diferente fuera. Bueno, si lo encuentran, usted tiene sus 2 minutos luego, Pellegrini, en el zigzag. Bueno. Usted hablaba de lo estructural, sí, pero a mí me fuerza porque el pueblo tiene ansia de saber si realmente todo esto será tiempo perdido, igual que en el caso de Brecht. Estos juicios que están... Mira, los juicios... El calamar, los juicios yo creo que pueden cumplir una función, pero va a ser una función limitada. Porque cuando hay sistemas, estructura y cultura de corrupción, el abordaje del tema no se puede hacer solo con juicio y castigo. No se puede prescindir del juicio y castigo como experiencia social, pero no puede descansar cuando el problema tiene esa característica, esa complejidad en juicio y castigo, porque el sistema también sabe cómo acomodarse. Cada cierto tiempo se sacrifican un grupo de responsables,
cumplen la pena, muchas veces se quedan con recursos, con medios, y después hasta las delaciones premiadas se convierten en una especie de aprovechamiento de ventajas. Y entonces, y también, obvio, no nos olvidemos también de la posibilidad de la guerra legal, porque cuando esto se vincula a la política, entonces tiene una función política. Eso se da aquí, se da en Estados Unidos, se ha dado, en Europa se ha dado, con mayor o menor acierto. Ahora mismo usted está viendo al primer ministro Netanyahu conduciendo una guerra sumamente compleja y teniendo que ir al tribunal en medio de la guerra a deponer en un caso de corrupción. Entonces uno dice, bueno, estos son casos sorprendentes. Pero por eso yo insisto que el tema, cuando hay corrupción estructural, cultural y sistémica, el abordaje principal no puede ser solo de juicio y castigo. Hay un tema de antropología. El ser humano busca reconocimiento. Y el reconocimiento lo puede dar la visión que prima en una sociedad sobre lo que es una vida, una existencia que vale la pena vivir. Pero la sociedad exige que seamos prácticos. No. Y tiene que haber una entidad que castigue Pues y que el tipo vaya a la cárcel. Podemos enjuiciar, podemos castigar, podemos lograr muchísimas de esas cosas, pero verdaderamente vamos a empezar a cambiar cuando a las personas se le valore, no por lo que tiene, no por lo que tiene, no por lo que gasta, por la capacidad de ostentar su estatus, sino por lo que la persona es, por lo que la persona aporta, por lo que... Si no cambiamos, es un tema axiológico, si no cambiamos la visión antropológica que prima en la sociedad, entonces vamos a tener una alta propensión de parte de la población a una conducta reñida con la ley, una conducta corrupta en contra del patrimonio público. El tema es que yo veo que aquí en el país tenemos la propensión a decir que todo es cultural. Y cuando yo he vivido en esos países, sobre todo escandinavos, yo veo que la dureza de la pena es tan fuerte. Por eso pero es que la ley es parte de la cultura, espérate. Sí, por eso hay de una yo cultura pasar, de ley. por eso de yo no detenerme en un pare, allá en Noruega son el equivalente a 1000 euros. Pero te explico por qué, fíjate. El tema tiene que ver con el nivel de identificación con el proyecto colectivo, con el proyecto de nación, con el proyecto de Estado, con el proyecto de pueblo. Cuando una persona tiene un comportamiento egoísta, individualista, hedonista, incluso descreído, tiene una alta propensión de incurrir en comportamientos corruptos. Cuando una persona tiene valores altruistas, sentido de trascendencia, sentido de patria, sentido de familia, entonces esa persona, por lo regular, va a tratar de evitar involucrarse en un comportamiento ilícito, reprochable. Entonces, por eso que digo es que la valoración que prima en una sociedad tiene una implicación muy seria con relación al tema de, por ejemplo, tú y yo somos políticos de carrera, toda la vida hemos estado en la política. Hasta hace un tiempo, la carrera política era una posibilidad en República Dominicana. Pero, ¿qué pasa? En la medida en que la política ha ido siendo capturada por los procesos de concentración monopólica, oligopólica y de colusiones, y los políticos domesticados en mayor o menor medida por los grupos de intereses, eso a través de un proceso de encarecimiento de la política. ¿Cuántos jóvenes que tengan vocación de servicio? Porque la actividad política es una vocación de servicio, es casi un magisterio, un sacerdocio. Como decía Martí, la patria es ara, no pedestal. Bueno,
el que tenga ese sentimiento, ¿qué posibilidades tiene dentro de un sistema que exactamente considera que ese comportamiento es un cuerpo extraño y nocivo, que hay que mantenerlo lejos o marginal? Entonces, ese es el problema de fondo. Yo digo, ¿dónde empezamos a combatir la corrupción? ¿Habrá castigo Mientras, o no? mientras la corrupción, mientras las campañas políticas, los procesos políticos cuesten cada vez más, Claro. hay una incubadora de negocios turbios, de negocios corruptos. Entonces, queremos Y de tumbar eso. exclusión, de exclusión. Claro, y de exclusión. Y el que tiene vocación de participar con un sentido de trascendencia. Y los de- valores de se patria. van Entonces, al basurero. y eso se reproduce. Y obviamente, repito, para mantener cierto equilibrio, el sistema se ajusta. Pero para ajustarlo Sanciona a los cada 5 cierto- minutos, ¿habrá sanción o no? Yo creo que pudiera haber sanción, pero eso no va a resolver el problema. Nada, ¿verdad? Doctor, usted que salió, lo invitamos hoy a venir aquí a comprometerse a decirle al pueblo dominicano si puede tener alguna esperanza de que de esos juicios, porque el doctor Potentini me dijo fuera de cámara, yo pienso que ahí eso no termina en nada. Yo también coincido con el amigo Trajano en ese aspecto. Yo no tengo muchas esperanzas. Aquí todo, en este país todo es mediático, desafortunadamente. Hay mucho sensacionalismo, espectacularidad en los sometimientos del Ministerio Público, y hay un agravante que no hemos abordado, que es, además de la falta de institucionalidad, el que es un problema sistémico, la corrupción, y también cultural, como decía Pellegrín, pero hay otro tema. Y es que el nuevo Código Procesal Penal, en virtud del principio de oportunidad, permite a las víctimas negociar con las autoridades. Eso está previsto para personas que han tenido un papel accesorio. Si, por ejemplo, nosotros, ¿verdad?, organizamos un asalto. Por ejemplo, eso es para el chofer, para personas que han tenido un papel secundario. Exactamente. Pero no para los que han tenido un No. papel principal, protagónico. Claro. Aquí, No, Al Capone no puede hacer no eso. puede. No, para eso no. Entonces aquí el principio de oportunidad ha sido utilizado por el Ministerio Público para negociar. Entonces se roban 1.000 millones, Con autores principales. devuelven 200 o 300, pero se quedan con 700 millones, Sí. y eso ha hecho mucho daño, porque nuestro país no está preparado para ese sistema. Eso es para países que tengan un nivel de institucionalidad y que apliquen con rigor la ley. No, eso no es para países como el nuestro. Yo creía que todos ustedes compartían eso. Parece que eso lo metieron por debajo de la puerta. Yo lo veo como el mal menor. Yo lo veo como el mal menor, y es de la forma que se pueden servir algunos resultados como se han planteado. El resto de los casos yo no creo Pero que ¿qué tengan- ve la gente? Bueno, entonces No es cumple un la buen función de la negocio prevención general robarme negativa. 1.000, 2.000 millones, devuelvo una mínima parte de eso, negocio con el Ministerio Público, delato a 2 o 3, y traduce en en un 5 mal años, ejemplo. 2 o 3 años, quedo multimillonario. Al final es un gran negocio. De cinismo. Entonces eso le ha hecho mucho daño a la El sociedad delator es dominicana. el autor principal. Exactamente, No, que va a cuando no tener está su previsto oportunidad. para autores principales, sino para quien tiene un papel secundario. Claro. Hacer, por ejemplo, el chofer, un mensajero, claro. que pueden ofrecer, arrojar luz e información sobre el hecho. Pero aquí no, aquí se ha Eso desnaturalizado. está inspirado en la famosa experiencia de Balachi. La mafia en Estados Unidos se desmontó cuando apareció alguien dentro de la mafia que rompió, y lo mismo en Italia, que rompió la ley de hierro de la mafia, que es omertá, el silencio. El silencio. Balachi, los papeles de Balachi fueron los que sirvieron para desmontar toda la estructura mafiosa que era inexpugnable. Y en Italia, igual, hasta que no apareció un jefe mafioso que se peleó con otro y dijo, miren señores, lo que ha pasado es esto. De modo que puede tener eficacia, yo creo que puede tener eficacia, pero no va a cambiar el sistema de corrupción, si no nos vamos a los factores de origen, Interno, claro. ad ovo, como dicen los latinos, en el origen, ¿dónde está la corrupción? Entonces, ¿habrá o no? No tengo muchas esperanzas, ojalá que cambie, todos tenemos, ¿verdad?, esa ilusión, pero tal como van las cosas, no abrigo mayor esperanza de que esto pueda cambiar. Y usted va a llegar muy tarde a presidente de la Cámara
y entonces no podrá enviar suficiente auditoría para reforzar todas esas cosas, esos juicios. Es una broma, pero también es verdad lo que estoy diciendo. Sí, no, claro, fíjate, nosotros tenemos planes concretos para nosotros asumirlo, sancionar a los corruptos, porque esta Cámara que se va a conformar ahora, todo eso que nosotros hemos estado planteando es precisamente por la inexistencia de una Cámara, por la falta de acción de una Cámara, por la falta de sanciones a todo aquello que hace mal uso del dinero público, del erario. Entonces, nosotros esperanzamos, y tengo esperanza más que Justin Curry y más que Pellegrini, de que habrá sanciones en los casos de corrupción. No, yo creo que va a haber sanciones. Creo que va a haber Ahora, sanciones. eso no cambia Tengo el la sistema. esperanza, aunque a veces se me desvanece. Porque cuando tú ves el caso Odebrecht, ¿qué esperanza tú puedes tener cuando ya no hay acusado? O sea, ya nadie, se robaron miles y miles de millones, pero no hay acusado. Y en todos los países de América Latina hay gente presa. ¿En todos? En todos. Sí, y un en expresidente se suicidó por el caso. Y aquí no pasó nada. Nada. No, y en Perú, en Eso es Perú lo increíble. persiguen permanentemente. Pero Lula volvió a la presidencia. Pero Lula Sí. así es. Que fue que trajo Odebrecht, Así que fue que es. trajo Odebrecht. Así es. A Odebrecht y en la reelección de Danilo Medina. Sí, déjeme decirle cómo fue. Porque yo era presidente del Senado. El 7 de octubre de 1999 me llegó a mí el primer préstamo, que O sea, fue para inició legislativamente a Odebrecht aquí. la construcción de los acueductos de la línea noroeste por 261 millones. Cuando yo estudio el expediente, antes de introducirlo, enviarlo a la comisión correspondiente, me doy cuenta que tiene dos cosas fundamentales. Una sobrevaluación que yo estimé en 75 millones de dólares, y cuando consulto lo ratificamos, y además que todos los acueductos estaban diseñados para hacer a bombeo cuando Monción iba a ser la gravedad. presa más alta del país, entonces donde más se Ingeniero, justifica. acostumbraba el Senado a hacer eso, o sea, hacer una verificación del No, eso equilibrio. lo hacía Eso lo yo. hacía usted, porque Lo yo hacía no había escuchado. Entonces, Era el gobierno de Enrique Fernando Cardoso. sí, Todavía entonces no era Lula. no, y digo, ese préstamo yo no lo pongo en agenda porque yo no me voy a hacer cómplice de esa corrupción. Entonces, Temito Clemontaz, que era el secretario técnico, empieza a atacar porque ya las elecciones iban a ser en mayo del 2000. Entonces, acusando al PRD de que se oponía a que esas comunidades tuvieran Los acueductos, acueductos. claro. Entonces yo dije, voy a decir que lo que pasa es que ahí hay 75 millones de dólares, y no quise decir que a mí me habían ido a ofrecer de todo. Yo dije, pero que yo no he venido aquí, usted no tiene que ofrecerme a mí, es que tengo que hacer mi trabajo. Empezaron entonces a presionarme los propios senadores interesados en coger lo que le estaban ofreciendo, porque ahí había para todo el mundo y sobraba. Entonces yo le dije, nadie me obligará a mí, por mayoría que ustedes tengan, lo que yo voy a hacer es denunciarlo a ustedes. Bueno, y se armó ese lío ahí, pero pudimos controlarlo y nunca lo puso en agenda. Entonces, cuando gana el presidente Hipólito, empieza entonces a presionarme en mi propio partido, que ponga el préstamo y que eso se arregla en el camino. Digo, no, señor. Entonces el presidente electo formó una comisión que fue a Brasil, y ahí está Silvio Carrasco, Gallard, y estaba Roberto Rodríguez, que fue del INDRI. del INVI y del INDRI. Entonces fueron a Brasil. Entonces lo que decidieron fue pedirle al gobierno que dijera cuántos acueductos más se le podían agregar que a esa cantidad. que igualara los 70 millones de dólares. Entonces se incluyeron
como 20 pequeños acueductos. Pero aún así, como no se rebajó, yo dije, esos acueductos luego lo pueden hacer o no hacer, porque no se firmó un adendo. Entonces yo salí de presidente del Senado el 16 de agosto del 2001 y no, pero al mes de yo salir se aprobó todo. Amarraron el contrato. Sí, se aprobó todo. Como ya Andrade Gutiérrez ha sido muy manipulada en torno a este contrato, es mejor que vaya Odebrecht y sea la que dé la cara. Entonces el contrato era Odebrecht y Andrade Gutiérrez, pero Andrade Gutiérrez como que había desaparecido y solo lo manejaba Odebrecht. Bueno, tomen ahora sus 2 minutos para redondear sus conceptos y todo esto. Empiece, doctor. Bueno, yo creo que se trata de un tema medular, clave para la existencia de la nación, para la supervivencia de la nación, porque la corrupción sistémica, cultural, estructural, está minando. Sistema cultural y estructural. Sistémica, cultural y estructural. En cualquier orden es lo mismo, están interrelacionados. Y eso está provocando la debilidad del Estado dominicano, al punto que el Estado tiene dificultades de cumplir con sus propias leyes. Los costos económicos de eso son muy altos porque resulta que eso termina capturando la política. Si captura la política, captura el Estado, captura el regulador y refuerza la tendencia a la alta concentración de la riqueza a través de mecanismos extraeconómicos de monopolios, oligopolios y colusiones. Don Juan, la suya. Entonces eso pone en peligro la existencia de la nación dominicana. Sí, yo soy más esperanzador que el mismo Pelegrín y que el mismo Yotincuri. Yo creo que podemos hacer una revolución para cambiar eso. Habrá y sanciones, debemos hacerla. Habrá sanciones. Las sanciones tienen que haberlas. Tenemos que hacer cambios estructurales. Tenemos que velar ahora en este proceso que estamos por una Cámara de Cuentas responsable, que cumpla con su objetivo. Si no tenemos una Cámara de Cuentas, si no elegimos una Cámara de Cuentas actualmente, las esperanzas se desvanecerán eternamente. O sea, ya la esperanza no existirá. Por eso planteo en este preciso momento coyuntural que vamos a elegir una Cámara de Cuentas creíble, con capacidad, con honestidad, con transparencia y que fiscalice, que es mi planteamiento ante la Cámara, fiscalice y audite todas las instituciones del Estado para verificar y sancionar y presentarlo ante la Procuraduría General de la República a los infractores. Ok. Doctor, yo abogo por un despertar cívico, un despertar ciudadano, un empoderamiento social que asimile, que entienda de una vez y por todas que lo correcto era lo que decía Balaguer, el enfoque que hacía Balaguer en la denominación presupuestaria, proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos. El presupuesto es un espejismo, el presupuesto no es un presupuesto general del Estado, eso no está en los bolsillos de nadie, eso es una proyección de lo que tendrá el pueblo que abonar a partir de un esquema fiscalista que tenemos en la República Dominicana, por demás injusto, porque descansa en impuestos indirectos que se mueren y caen donde el que menos tiene. Entonces, ese presupuesto de 1.5 billones, 1.6, que es algo sin precedentes, yo no tengo cómo manejar, y sobre todo si nos retrotraemos al último que tuvo Balaguer, yo recuerdo, 26 mil millones de pesos, un menudo, eso no sirve ni para las mentas hoy día. Entonces yo creo que tiene que haber ese despertar, ese empoderamiento cívico, ciudadano, que entienda que lo que hay en el presupuesto, que ese costo financiero, a que hace referencia ese costo de la corrupción, lo estamos pagando nosotros en intereses, en préstamos, los hijos, los nietos, cada quien viene ya con una deuda que no la hemos tomado nosotros, sino que es fruto de la política. Hay que salir a la calle a pelear, a luchar, a movilizarse y hacer las exigencias del lugar. Yo quiero abogar por un Estado fuerte que
evitar que las empresas del Estado sigan pasando al sector privado por vía de la corrupción. Reitero que la corrupción no solamente es pública, también es privada, y que es el empresariado local en su inmensa mayoría solamente piensa en su propio bienestar, no tiene sentimiento patriótico, poco le importa la suerte del país, y que necesitamos políticos, autoridades que tengan realmente un sentimiento patriótico, porque si no, sencillamente no solamente va a colapsar el sistema democrático, sino que vamos a perder el país. Ramón, mira, hay una reflexión que yo estoy reiterando en todos los espacios. República Dominicana tiene un gran dilema histórico desde el inicio, pero ahora es más exigente y más apremiante que nunca. O nosotros somos la finca con pasaporte de unos pocos dueños, que se creen dueños, que no lo son, pero se creen dueños y proceden como tal. Y los políticos son los capataces, los administradores, los peones de la finca. O nosotros somos un proyecto de nación de base republicana, democrática, integradora de la mayoría de los dominicanos, un proyecto nacional fuerte, integrador. Ese es el problema. Si resolvemos ese dilema histórico, porque fíjate que yo hablo con finca con pasaporte porque hay una visión patrimonial de la nación, próximo programa, de los poderosos. Sí, el próximo programa posiblemente tengamos que ir más hondo, reflexionar cuál va a ser o cuál es, o si es posible, ponernos de acuerdo en cuestiones básicas para poder enfrentar esas cosas. Yo quería decir que todos suponemos que el país es próspero porque crecemos un 5%. Pero si usted se pone a calcular bien, ese crecimiento de 5%... Eso es per cápita, pero lo mío yo no sé claro, quién lo tiene. Eso solo es posible por el regalo que nos dan los dominicanos del exterior. Fíjense cómo. Uno dice, envían 12,000 en remesa, sí, pero a eso hay que sumarle las cajas, los tanques, los electrodomésticos y los autos nuevos y viejos que ellos envían, que expertos dicen que llega a los 5,000 millones más, que sumado a los 12 son 17, y luego las inversiones, porque solo Coprovi, la Asociación de Constructores de Vivienda, dice que el 65% de las viviendas las compran los dominicanos que viven fuera. Y eso es cerca de 7,000 millones. Entonces llegamos a 25,000 millones. Eso es lo que donan los dominicanos de ultramar en una economía de apenas 120,000 millones. Mírenlo ahí muy claro. Ese crecimiento porque nos lo regalan. En realidad, el nivel de corrupción que hay en el Estado y en el sector privado posiblemente se trague también parte de esos regalos que nos hacen. Si no fuera por ello, habría que ver si es verdad que República Dominicana, que esta sociedad crece. Ese es un estudio que ojalá CEPAL lo haga y nos lo diga todo. Muchas gracias. Quiero agradecer a estos brillantes expositores. Yo creo que el país no tiene mucho más, pero además no es solo que han expuesto bien. ¿Cuántos más vendrían aquí a atreverse a decir eso con la responsabilidad que ellos lo están diciendo? Porque aquí le han dicho al sector privado lo que nunca había oído, de labios de gente con responsabilidad. Me siento muy contento. Ojalá ustedes lo sintieran así. Muchas gracias. Búscanos en las redes sociales, las redes de sabiduría. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook, Sabiduría Popular, Instagram, Sabiduría Popular RD, Twitter o X, Sabiduría Pop RD. No olvides seguirnos para estar al día con todo lo que aquí comentamos.